De todas partes del mundo vienen a nuestro bochito a aprender cómo atendemos a los turistas y amigos. Dicen que nuestro museo levantó la economía y aprender cómo lo hicimos. Vienen con filosofía y en Bilbao a los turistas y a todo el que nos visita a acompañar al destino y abrazo de despedida, Carolinas, Santiaguitos y una Virgen de Begoña llevarán a su destino Bilbao siempre en su memoria. ¡Gora Bilbo! ¡Viva Bilbao! Bueno, a mí me gusta que me definan los demás, pero si me tengo que definir, yo soy pasión. Soy pasión. Yo cuando toco el piano, cuando canto, cuando bailo, y cuando vivo, yo vivo intensamente y soy pasión. Creo que esa es la palabra que me define. Soy una radiografía de mi madre y de mi padre. Mi madre, Natividad Parra, que hace 3 años nos dejó aquí, pero yo siento su presencia. Y mi padre, Rogelio Botanz. En mi casa había biblioteca, había una guitarra, cantábamos, leíamos libros, somos 3 hermanos y 3 hermanas y el ambiente familiar, la alegría y el cariño de mis padres, que se esmeraron en darnos una educación, en alimentarnos, en cuidarnos y nos enseñaron a ir por la vida pues así. Arratsaldeon, eskerrik asko, buenas tardes, gracias. Yo todo lo que soy se lo debo a ellos, a mi madre Natividad y a mi padre Rogelio. Y lo que vi en la cocina de casa fue respeto y fue ir por la vida así, como te decía, intentando, si he podido ayudar a alguien y pues dando alegría y con cordialidad. Mis padres, mi madre ya falleció, era una gran relaciones públicas y mi padre también, pero con naturalidad, sin aspavientos, con sencillez. La cultura para mí es el alimento del alma. Yo lo defino así. Pero alguien que no vio cultura en su casa, alguien que no vio un libro, alguien que vio pues agresividad, que vio cosas duras, pero alguien que no vio un libro, alguien que no escuchó cantar en su casa, alguien que no escuchó hablar sobre música, sobre literatura, sobre arte, pues decía Ortega y Gasset, el pensador y filósofo, decía, somos nosotros y nuestras circunstancias. Para mí la cultura es el alimento del alma. Y aunque creo que corren malos tiempos para la cultura, la televisión, que podría ser un gran divulgador de cultura, pues yo tengo 56 años y recuerdo que cuando yo tenía 15 años en televisión veíamos a Lola Flores, te puede gustar o no, pero era una señora, por cierto, que yo le conocí personalmente en San Sebastián. Sabía cantar, sabía bailar, era inteligente. Veíamos en televisión a escritores, a directores de cine, veíamos entrevistas a personas del mundo de la cultura. Y hoy es que, por desgracia, el embrutecimiento general a través de la televisión me parece terrible. Entonces, corren malos tiempos para la cultura, pero mi camino, mi vida, mi trabajo y mi vocación es la música y es la cultura. Y yo seguiré así hasta el final. Literalmente, esto ya no tiene marcha atrás. Yo soy optimista, pero también soy realista. Soy realista. Y desde luego en la calle el embrutecimiento, el alcohol, la agresividad se ha generalizado y de todas formas, con los años he aprendido a que ya no es que no me afecte, sino que ya me he puesto un impermeable y comparto
mi pasión con las personas que tienen mis inquietudes y respeto que el que no tiene mis inquietudes musicales, culturales y artísticas, pues él por su camino, y en mi círculo de conocidos y conocidas y amigos, amantes del arte, de la música, de la cultura, pues disfruto con ellos y ya soy muy mayor para cambiar el mundo, pero la realidad es que el nivel cultural de los jóvenes, un joven de 20 años, le preguntas quién fue Tchaikovsky o quién fue Federico García Lorca y no lo saben. El nivel cultural ha bajado, eso es evidente. Pero me quedo con esa minoría también, que hay jóvenes, pues mira, ahora en Galicia están recogiendo los restos de plástico en las playas jóvenes. Por eso no todo es blanco o negro. Con respecto a los viajes, ya con 56 años, yo suelo decir que hay dos tipos de viajes. Está el viaje de coger un avión en el aeropuerto de Loiu e irte a Nueva York o a París o a Viena, y luego está el viaje interior. El viaje interior es apasionante, pero hay que ser muy valiente para hacer el viaje interior. Y hay que ser sensible también para cuestionarte el hacer ese viaje interior. Y creo que tan importante es el viaje de coger un avión e ir a París y a Viena como el viaje interior. Mi viaje interior, hoy, con 56 años, sigo en ello y es un viaje de crecimiento como una flor. Hace poco me preguntó una persona, me dijo, algo que te haya marcado, que hayas escuchado, que hayas leído. Y le dije, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si obtuve las hieles o las mieles de las cosas fue porque en ellas puse hieles y mieles hermosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto que a mi lozanía le ha de llegar el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Fueron largas y tristes las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. En cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Pues creo que estas palabras resumen esa búsqueda cada día interior de ese viaje interior. Y hay una palabra que es la aceptación, aceptar. Ojalá hubiera cantado y hubiera bailado en el Moulin Rouge de París, o en el Folies Bergère, o en el Carnegie Hall de Nueva York, pero no pudo ser. Pero he conseguido actuar en otros lugares, también importantes, a veces sueños cumplidos, como un programa de televisión que es Got Talent España, en Madrid, que he tocado el piano delante de 1000 personas, he cantado y he bailado. Esto, lo que quiero decir es que cuando digo aceptación, y es que en esa búsqueda, en ese viaje interior, a veces tengo pataletas y digo, ¡ay, qué pena! Me hubiera encantado conseguir más cosas. Pero
he aprendido a aceptar que no pude conseguir esas, por ejemplo, pues, cantar en la Ópera de París o en el Folies Bergère de París, pero he conseguido otras. Creo que es muy importante aceptar y valorar lo que he conseguido. Y con respecto a los viajes de coger un avión y ir a otro lugar físico, aunque también se puede ir a otro lugar físico viajando también a través de la fantasía. Pero vamos a hablar ahora de los viajes físicos, de coger un avión o coger un automóvil. He visitado París en 3 ocasiones en mi vida. Y yo necesito la belleza para vivir. Yo estar rodeado de este mantelito, esta belleza. Yo a mi compañero le digo que él es un pajarillo y este pajarillo soy yo. Y este es el camino de la vida que nos encontramos en el camino. Bueno, estas fotografías, estas obras de arte, me acompañan y me hacen viajar también, en cierto modo. Volviendo a París, París, suelo decir que las 3 veces que he visitado, verdaderamente ya ver los edificios, esa Place de la Concorde, esa ópera, ese Notre Dame, ver el ábside, caminar por las orillas del Sena, ante tanta belleza, la verdad es que es maravilloso. Pero a mí los viajes, cuando cojo un avión, me gusta empaparme de la gente. Y me gusta, en este caso, j'adore la culture française, moi je parle français. Algo mágico que me ocurrió en París, junto a Oliver, fue lo siguiente. Oliver no conocía a París y fuimos a París. Pasamos 6 días y la víspera de venir a Vizcaya decidimos que terminaríamos el día en Montmartre, porque ver atardecer, ver todo París desde Montmartre y cómo despedirnos de París. Oliver, por cierto, es mi compañero hace 25 años y es pues un regalo que me ha dado la vida. Volvería a firmar otra vez con él. Decidimos ir a Montmartre y despedirnos así de París. Eran las 7 de la tarde, mes de agosto, y ya estaba comenzando el atardecer. 7 de la tarde, 8 de la tarde, y desde Montmartre, por cierto, en Montmartre hay viñedos y ahí están las casitas de los pintores, de Monet, de Renoir. Y veo en unas escaleras, nosotros estábamos en lo alto, pero veo a una ancianita y un ancianito. Yo soy muy receptivo y soy sensible a la sensibilidad. Y yo percibí que aquel señor había sido un gran artista. Y le dije a Oliver, vamos, bajamos las escaleras, entablo una conversación, bonjour monsieur, comment allez-vous? Y un señor altísimo, un señor y ella con más de 90 años, entablamos una conversación que fue fascinante y me dijo lo que yo ya intuía, que había sido director de orquesta, y le digo yo, oh, pour moi, c'est magnifique, regardez votre piano, c'est possible. Y me dijo con estas palabras, le piano est mort, el piano está muerto. Con aquello me quiso decir que él ya notaba que el final de su vida estaba llegando. Pero yo le dije, oh, mais pour moi, c'est très agréable, regardez votre piano, si c'est possible, monsieur. Y hace este gesto, allons. Oliver le coge a la ancianita, que no podía literalmente subir las escaleras, le coge del brazo
Y, por cierto, esas escaleras están tocando el muro de un cementerio donde están enterrados grandes artistas. O sea que no existe la casualidad, existe la causalidad. Y yo, con el buen señor, subimos las escaleras, que literalmente no podía subirlas. Con un gabán, ya se notaba que el buen hombre, ya su aseo personal ya no lo podía hacer como él quería, pero se le veía que había sido un señor de desmayarte, con un apuesto, inteligente, culto. Fuimos subiendo las escaleritas, sacó las llaves del portal, un edificio de 1920, subimos las escaleras del portal, abre la puerta y nos encontramos una casa que estaba intacta desde el año 1920, pero una casa de alguien que había sido importante, con unos muebles de estilo Art Deco. Bueno, para mí eso es viajar. Eso es viajar. Cuando abrió la puerta y entramos allí, aquella casa desde 1920 había vivido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pasamos y me encuentro un colín, me encuentro un despacho de estilo Art Deco, que era su despacho, unas fotografías firmadas, y yo, que he vivido mucho, le dije: Monsieur, je pense que à votre maison on passait Edith Piaf, Yves Montand, Charles Aznavour, tous les chanteurs de votre époque. Mais oui, tout chez moi. Cuando me dijo, por esta casa han pasado, que yo lo intuí, por aquí han pasado Charles Aznavour, Edith Piaf, Yves Montand. Pues la verdad, ese momento, pues para mí eso es viajar. Y como escuchar a una persona que ha vivido me parece fascinante. Y estoy muy habituado, y parece que mi destino ha sido trabajar con ancianos, que me parece una palabra bonita. Yo, cuando sea mayor, a mí eso de personas mayores, bueno, que se ha convertido en mi trabajo, porque yo trabajo con bilbaínos y bilbaínas que tienen 90 años, y he trabajado en San Sebastián con donostiarras que tenían 90 años y hasta 100 años, dándoles cariño, alegría, en residencias de ancianos y luego dirigiendo corales. Pero nada es casual. Cuando yo tenía 6 años, cogíamos un tren desde Legazpia, que era donde vivíamos, y íbamos en tren a Navarra, a Olazagutía, Navarra, y allí, con 5, con 6 años, entrábamos en la cocina como polluelos a donde la abuela Marcelina, que no era abuela, era bisabuela, con casi 100 años, y todos allí con la abuela Marcelina. Me enternece, me emociono. Por tanto, escuchar a una persona mayor, mis tías abuelas que murieron con más de 90 años, ¿por qué tengo pasión? Me preguntan, ¿por qué tienes pasión por 1920? Y yo les digo, por ejemplo, esta colcha. Pero si es que estas colchas, estos manteles, estas fotografías, los he visto yo en casa de mis tías abuelas. Mis abuelas y abuelos nacieron en el año 1900. Pues nada es casual. Y en mi caso, el haber escuchado a ellos cómo fue su juventud en 1900, 1920. Tengo una tía abuela que se fue a trabajar a San Sebastián. Mi tía abuela se llamaba Teresa. Pues mi tía abuela se fue con una hermana, fueron muy decididas y, en busca de nuevos horizontes, salieron de Olazagutía, Navarra, y se fueron a San Sebastián. Estoy hablando del año 1925. A mí mi tía abuela me ha contado: que sepas que yo he bailado Charleston en La Perla, en los salones de baile de San Sebastián. Y que sepas, era una señora guapísima. Y me dijo: que sepas que yo trabajé en una casa y el niño de la casa era ahijado de la reina María Cristina. Por tanto, todas esas historias son mi pasión, pero porque ya las viví desde niños. Las viví escuchándosela a mis tíos y a mis tías y a mis abuelos y abuelas. Yo nací en San Sebastián en el año 1967. Pero a los 4 días me llevaron a Legazpia, que es allí donde mis padres vivían, y allí mi padre trabajó en Herramientas Bellota.
herramientas bellota famosas en el mundo entero. Mi infancia y mi adolescencia fue en Legazpia. Legazpia es una localidad que en aquellos años tenía 9.000 habitantes y todo lo que soy se lo debo a mis padres, pero también al ambiente en el barrio. El barrio eran trabajadores de la empresa, jugábamos en la calle y en la calle un día me empeñé en que iba a hacer un desfile. Yo tendría 6, 7 años, me empeñé y fui organizando todo. Mira, vosotras vais a ser bailarinas, poneros aquí. Y después vosotros vais a ser los... mira, ahora voy a hacer... Ahí va a ir la tamborrada. Y yo dirigiendo la tamborrada. Pam, 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 y desfilando por el barrio. Y luego ya, de adolescente, bueno, con 7 años yo comencé a bailar bailes vascos. Con 10, 11 años comenzamos a viajar por Euskal Herria en ese grupo de danzas, Sustraiak, que todavía existe, y tengo recuerdos tan bonitos. Y con 11 años empecé a dibujar con un señor, un pintor aficionado, en la Casa de Cultura de Legazpia. En Legazpia el ambiente cultural se lo debemos a un señor al cual le tenía mucho cariño, que fue José Mari Urzelay. Siempre tiene que haber alguien que sea el que potencie y el que trabaje por la cultura, y aquel señor hizo una labor extraordinaria. También escribió libros sobre historia de Legazpia. Y ya con 17 años yo ya empecé a coger el tren a San Sebastián, porque yo San Sebastián, que era como, para mí era como París, y era la ciudad donde había nacido y donde estoy bautizado, y con 17 años aproximadamente entré por primera vez en el Museo San Telmo de San Sebastián. Y al entrar allí y ver óleos de Ignacio Zuloaga, al entrar allí y ver un Greco, y al entrar allí y ver porcelanas, cuchas, mobiliario, vestuario del año 1900, el gigante de Alzo, que ahora se ha hecho una película, pues allí está su sombrero, su chistera, y allí estaban sus abarcas. Pues aquel museo, yo paseaba por aquel museo y luego paseaba por la ciudad, y San Sebastián la llevo en mi corazón. Y cómo es la vida que 40 años después regalé al Museo San Telmo de San Sebastián mi colección de antigüedades, de sombreros, de abanicos, mantillas, muebles, porcelanas, cafeteras, grabados, platos de porcelana, platos de loza. ¿Cómo es la vida que lo regalé a la ciudad donde nací? Y cuando entro en el Museo San Telmo de San Sebastián y en las vitrinas veo esa chistera, esa levita, ese vestido de 1920, esas sombreras de cuero, pues el pensar que un día mi vida también se apagará, mi vida física, pues que allí haya quedado en esas vitrinas y en un almacén que se llama Gordailua, que está en Irún. Allí están hasta un piano vertical. Más o menos, creo que son más de 2.000 piezas las que regalé al Museo San Telmo de San Sebastián. Y también aproximadamente 100 piezas al Museo Balenciaga, que ese lugar también es... La magia de los objetos, la magia de este abanico y la belleza, porque hoy no se fabrican obras de arte, ni hay artesanos que hagan esculturas como estas, ni un marco, ni un reloj como ese, no hay,
¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de prisas y ya los oficios como orfebre, oficios como ebanista, oficios como modista, pues ya han desaparecido. Entonces, para mí, lo bien hecho. Lo bien hecho. Esta escultura es una escultura extraordinaria de una saga de escultores franceses que es la saga de los Moreau. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, eran generaciones y generaciones que iban transmitiendo sus conocimientos. Y así que llega dentro de una saga extraordinaria, pues concretamente este escultor que destacó especialmente. Y por eso tengo yo pasión por estas obras de arte, porque hoy en día no hay quien haga una escultura con esta gracia, con esta delicadeza. Anteriormente he nombrado al pensador y filósofo Ortega y Gasset, que dice: somos nosotros y nuestras circunstancias. Mi madre vio esta casa y disfrutó muchísimo, porque mis circunstancias han sido que mi abuelo paterno era carpintero, hizo el dormitorio de casados, así se decía. Mis padres se casaron en el año 1950, pues el dormitorio se lo hizo mi abuelo, un dormitorio de madera maciza. Una persona que no ha visto en su vida un mueble, como puede ser esta mesita tiene 150 años. Una persona que se ha criado en una casa donde todo es plástico, o en una casa de Ikea, sin desmerecer a Ikea. Pero los que, en mi caso, vuelvo a decirte que yo nací en el año 1967. Mi madre disfrutaba con su casa. Mi madre, cuando vio mi casa, tocaba las sábanas. Por cierto, estas cortinas están hechas con una sábana. Yo, en mi casa, vi todo esto. Y mi hermana mayor, que ahora tiene 70 años, sabía bordar a mano y sabía bordar a máquina, y el dormitorio de mis padres tenía una colcha muy parecida a esta. Y sin querer, yo todos los días me acuerdo de mi madre, porque cuando me pongo a hacer la cama, la sobrecama, la almohada, todo como lo hacía ella. Todo ropa blanca, con iniciales. Las mantas son mantas que algunas tienen 80, 90 años, las sábanas tienen todas 120 años. Para mí el placer, ahora estoy acariciando este mantelito, el placer de vivir rodeado de belleza es porque la disfruto. Y como en cubiertos de plata que tienen 120 años, con platos de porcelana Limoges que tienen 120 años, que los he ido comprando a lo largo de mi vida. Verdaderamente, me han preguntado varias veces. Yo empecé a coleccionar con 5 años, porque ya me daba cuenta. Cuando íbamos a Navarra, entrábamos en la casa de mi abuela, y mi abuela se casó en el año 1920 con mi abuelo, y mi abuelo los muebles los hizo él. No se me olvidará la cama de matrimonio de mis abuelos, que la hizo mi abuelo. Mi abuelo era carpintero, pero en el centro había las iniciales: J.M., Julio María. Y había una flor tallada, y las dos iniciales. Pero los platos, las tazas, todas eran vuelvo a decirte que mis abuelos y abuelas nacieron en el año 1900. Y yo ya con 5 años, yo ya valoraba que aquello tenía valor. Y ya empecé a coleccionar con 5, 6 años platos de loza, que tienen 120 años, cafeteras, tazas que se rompían y que... Porque es que mi abuela María, que era muy emprendedora con mi bisabuela, para ayudar a la economía familiar,
se dedicaban a... Ellas eran nacidas en Segovia, traían mercancía de Segovia, que esa mercancía se la traían en tren, mercancía de platos de loza, de cafeteras de loza. Y esos platos de loza tienen... Esos platos de loza eran de la Cartuja de Sevilla, una fábrica que ya desapareció, con unos estampados en los platos bellísimos. Y yo con 6 años, se rompía una taza, la iban a tirar y yo, no la tiréis, y yo la conservaba. Una cafetera, esa cafetera la regalé al Museo Sant Elmo de San Sebastián. Cafeteras de loza. Una cosa es la loza y otra cosa es la porcelana. La porcelana, ese tilín, tilín, ese tintineo a la porcelana, pero la loza también, el sonido de la loza y el calor de la loza. La loza es barro blanco. Barro blanco horneado. Y luego, en Vizcaya ha habido fábricas de loza de Busturia. Terminé mi carrera de Bellas Artes, pero ya siendo estudiante, ya compraba, pues, cuando veía algo interesante, pues una cafetera de porcelana, una cafetera de loza, que yo me daba cuenta que tenía 120 años. Y ya al terminar la carrera de Bellas Artes y empezar a trabajar, poco a poco, ya económicamente, pude ir comprando piezas más interesantes, y la verdad es que yo fui coleccionista, ya no soy coleccionista, porque ya una vez que ya me desprendí, que regalé a los museos de Euskal Herria, ya me quedé con lo que hay en esta casa. Pero hay coleccionistas que mueren con 100 años y están en la cama pensando que al día siguiente van a pujar en una subasta por un cuadro. Es pasión. El coleccionista es pasión. Y viva los coleccionistas, porque muchos museos están hechos gracias a lo que hemos regalado coleccionistas. En mi caso, en vida. Porque hay quien deja a los herederos para que ciertas piezas la donen a museos. Yo lo he querido hacer en vida. Y es que quise que quedara algo de mí en el Museo Balenciaga, en el Museo Sant Elmo de San Sebastián. Y fíjate que yo trabajé en San Sebastián en Fundación Zorroaga, que es un lugar, es una residencia de ancianos, es una fundación, y allí me dicen, ha llegado una señora con casi 100 años, y yo fui a saludarle, era euskaldun, egunon, semos abiltz, zein seazu, y me dijo su nombre y su apellido Balenciaga, y le digo, en euskera le digo, esea izango Cristóbal Balenciaga en familia, y me dijo, ¡ay, qué bueno era muy bueno! Pues he conocido hasta señoras que fueron modelos de Cristóbal Balenciaga, y he conocido a clientas de Cristóbal Balenciaga. Por tanto, quise que, si mis padres me dieron esta sensibilidad para valorar y para luego, gracias a que soy muy trabajador y he trabajado mucho, y con ese dinero que poco a poco fui ganando, pues cuando veía piezas que me parecían interesantes, las fui comprando. Hay un sueño que no he podido cumplir, y es crear yo un pequeño museo. Esa es una pena, que me moriré con esa pena. Yo tenía esa ilusión. Y en Legazpia me compré, con los ahorros de mi vida, me compré 2 lonjas que estaban en una zona alta de Legazpia, en una zona alta con mucha luz, y aquello a las 8 de la tarde o 9 el mes de julio, allí había luz. Y en aquellas 2 lonjas, poquito a poquito, fui guardando esa colección. En Legazpia. No sabía nadie que allí tenía yo verdaderamente piezas de mucho valor. Sombreros, vestidos, muebles, esculturas, porcelanas, bueno. Y
con la ilusión de, bajo llave, de tener allí guardado aquella colección, pero con la ilusión de crear yo un pequeño museo. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que en determinado momento, en el año 2007, Oliver y yo, Oliver, mi compañero, es de Vizcaya y tomamos una decisión, y es que yo me vengo a Vizcaya a vivir. Y en ese momento me di cuenta que, y es muy importante aceptar en la vida, me di cuenta que ese pequeño museo que yo quería crear, que hubiera sido la alegría de mi vida y hubiera sido, si yo hiciera así y aparecieran aquí, por arte de magia, maniquís con vestidos de 1920, más de 200 sombreros de señora, cafeteras de porcelana, platos de porcelana de diferentes lugares, de diferentes fabricaciones, de Limos, de diferentes fabricantes, pero platos de porcelana que te desmayas, bellísimos. Bastones, muebles, sombrereras, esculturas, un piano vertical. Si yo hiciera así y todo eso apareciera, y pues ese museo verdaderamente hubiera sido algo único, porque la colección de vestuario femenino que yo tenía era extraordinaria. Cuando yo llevé los vestidos, que los llevaron en un pequeño camión a San Sebastián, ese día yo hablé con la directora y me dijo: todavía no he estado muy ocupada, pero vamos, Fernando, vamos a ver lo que has traído. Cuando abrió la puerta y vio que habían colocado en barras los vestidos, se quedó impactada. Y me dijo: Fernando, en el Museo de San Sebastián que fue en 1900, el veraneo nació en San Sebastián. En San Sebastián y en Santander. ¿Quién veraneaba en 1890? ¿Quién veraneaba? ¿Quién se podía permitir junio, julio, agosto, septiembre? El veraneo duraba 4 meses. ¿Quién se podía permitir veranear en 1890? Bueno, pues me dijo: Fernando, San Sebastián, que fue donde veraneaba aquí la reina María Cristina de Habsburgo, después Alfonso XIII, Victoria Eugenia, y Fernando, no teníamos vestuario. No teníamos vestuario de 1900. No teníamos esculturas, muebles, sombrereras, abanicos, mantillas, mantones de Manila. Por tanto, has llenado un hueco importantísimo. Entonces, para mí, que Susana Soto me dijera eso, pues fue una satisfacción grandísima. Aunque la pena de no haber podido crear ese museo y de enseñarlo yo. Eso pues es una pena que me quedará. Pero cada noche me acuesto en esta cama con paz y pienso que cada vestido está impoluto, está con guante blanco en el Museo San Telmo de San Sebastián y en el Museo Balenciaga. Conservar esos vestidos, esos sombreros, esos muebles, saber que todo está donde yo quise y que todo está con guante blanco impecablemente conservado en lugares adecuados, porque todo lo que son sombreros, lanas, sedas, son cosas muy delicadas. Y además fue todo verdaderamente un cúmulo de casualidades o causalidades. Y es que yo hice la donación y al poco tiempo se inauguró el Gordailua en Irún, donde se conserva todas las obras de arte, ya que el Museo San Telmo de San Sebastián se remodeló y se creó un gran almacén, después se ha hecho en Vizcaya, y en ese gran almacén hay departamentos, y concretamente todo lo que son sombreros y vestuario está en un departamento para que
no se deteriore, con una temperatura, con unas fundas y todo como una nave espacial. Saber que todo está impecablemente cuidado, lo mismo que los muebles, que las porcelanas, que está todo catalogado, pues eso cada noche me da paz, saber que está donde yo he querido. Hoy más que nunca es necesario recordarles a los jóvenes, porque por desgracia la incultura abunda y evidentemente, hay que enseñarles a los jóvenes lo que ocurrió hace 100 años o lo que ocurrió hace ayer. La Guerra Civil Española es ayer, para que no se repita. En mi caso, hay personas que me dicen, es que tú eres un romántico, solo recuerdas lo bonito. Y les digo, estáis equivocados. Estáis equivocados porque ese desfile que ya cumplirá 13 años, ese desfile Bilbao 1900 que organizo, para mí es un homenaje, pero es un homenaje también a los mineros de Gallarta, que la cama caliente que a las 6 de la madrugada se levantaba, iba a la mina y llegaba otro y se echaba allí en el suelo sobre aquellas maderas y aquella paja. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Que terminé mi carrera de Bellas Artes en Bilbao en el año 1992 y en aquel momento, en el año 1992, se organizó en Bilbao una exposición sobre Dolores Ibarruri Pasionaria. Fui a ver la exposición y ver las filmaciones de las madres despidiéndose de los niños, montándose en el barco. Yo lloraba. Lloraba porque mis abuelas y abuelos vivieron el año 36 y mi padre y mi madre fueron niños de la guerra. Este desfile que tiene ya 13 años, yo lo que quiero es mostrarle al mundo cómo era Vizcaya en el año 1900. Y intento que en el desfile salga un minero de Gallarta, salga una sardinera de Santurce, salga un aldeano, una aldeana y salga un oficio. Lo intento. Hay veces que lo consigo y otras que no lo consigo. Pero bueno, de momento 13 años, haber conseguido que el desfile siga ya es un gran logro, creo yo. Islavac. Querido Sergi, me dice mi compañero, hay aquí un señor que quiere ponerse en contacto contigo, que está haciendo un trabajo que se llama Islavac, y le digo, a ver, vamos a sentarnos, y cuando empezamos a ver los vídeos, yo pensé, pero ¿qué sensibilidad tiene este señor? Cuando vi el reportaje a las monjas que cuidan ancianos, cuando veo a Toti Martínez de Lecea, y pienso, pero qué interesante, qué bonito, y cómo está exprimiendo como a un limón, además, qué diferentes, qué personas tan diferentes en Vizcaya. Y luego creo también en que yo cuando oí tu voz ya percibí muchas cosas, porque tengo muchos años y a mí una voz me dice muchas cosas. Y percibí que tienes una sensibilidad extraordinaria y para mí participar y colaborar es un honor, porque estás haciendo una labor bonita, bonita, bonita. Me has tocado el corazón desde el minuto cero y ya con tu voz digo, pero este es un ángel. Eres un ángel que estás aquí haciendo una labor muy bonita y estás sacando a personas que están olvidadas o que están en un segundo plano. Por ejemplo, esas monjas. ¿Quién se acuerda de esas monjas? O un músico punk, que hoy la música punk pues ha quedado. Y yo solo tengo solo la palabra gracias, porque haber pasado esta tarde contigo ha sido muy agradable y para mí es un honor que hayas contado conmigo. Yo vivía en Legazpia y yo tenía
Yo tengo familia en Bilbao y los primos, las primas que viven en Bilbao, los tíos, las tías que viven en Bilbao. Mi hermana vino a Bilbao con 11 años a visitar la fábrica de galletas Artiach. Y cuando vino a Legazpia y dijo que habían ido al Corte Inglés. Yo tenía 6 años, pues para mí el Corte Inglés era como Nueva York. Y explicaba pues que en cada planta, pues en una planta se vendían moda y en otra se vendían muebles. Bueno, y aquella caja, aquellas galletas Artiach, yo tenía 6 años por ahí aproximadamente. Y yo, Bilbao, para mí, mi hermana vino contando que habían estado en Bilbao y a mí me parecía como Nueva York. Te estoy hablando del año 1970. Yo llegué a Bilbao con 18 años a estudiar la carrera de Bellas Artes. Yo llegué a Vizcaya y llegué a Bilbao con 18 años. Y cuando salí del autobús, me vi San Sebastián, en el año 1985, al lado de Bilbao. San Sebastián es una ciudad, pero Bilbao, y yo cuando salía del autobús, el ritmo de la ciudad, del tráfico, de los coches, de la gente en la Gran Vía, de los edificios, de los escaparates, de los teatros. A mí Bilbao me fascinó. Bilbao me fascinó. Y el camino de la vida hizo que en Bilbao conociera a el que es mi compañero, y llevamos juntos ya 25 años. Yo Bilbao lo llevo en mi corazón y lo llevaré siempre en mi corazón, hasta tal punto que he escrito aproximadamente 20 bilbainadas, la música y la letra. Una se titula Un donostiarra en el bocho. Voy a contarles a ustedes tal como sucedió, un donostiarra en el bocho que pronto se enamoró. Y aunque Donosti es hermosa, Bilbao tiene su aquel. No sé qué tiene este bocho, me quedé prendado de él. Bochito, bochito mío, ¿cuántas veces yo canté en tu plaza de Santiago el aurrescu? Yo bailé. Bueno, y la otra bilbainada se titula Los turistas en Bilbao. De todas partes del mundo vienen a nuestro bochito a aprender cómo atendemos a los turistas y amigos. Dicen que nuestro museo levantó la economía, y a aprender cómo lo hicimos vienen de todo el mundo con filosofía. Además del cariño, y ya 20 años que llevo en Vizcaya, más los 6 años que, haciendo la carrera de Bellas Artes, viví en Bilbao, por tanto ya son 25 años de una vida. 26 años de una vida en Vizcaya. Además del cariño que le he cogido, en Bilbao yo pude vivir, ser homosexual, y pude tener mis primeras historias de amor con jóvenes como yo, homosexuales, y mis primeras relaciones sexuales con jóvenes como yo. Para mí es la ciudad de la libertad, porque yo en Bilbao pude pasear con Oliver en esta bilbainada Un donostiarra en el bocho. Paseábamos por las rías soñando un mundo mejor. Paseábamos Oliver y yo. Por tanto, para mí, Bilbao ha sido el lugar, ha sido la ciudad de la libertad, donde yo pude vivir mi homosexualidad, que hasta ese momento no la pude vivir, porque vivía en una localidad de 9.000 habitantes, que era Legazpia, y por tanto todas mis palabras hacia Bilbao son de amor. Me encanta cuando voy por Bilbao, me encanta. I speak a little English. I love to speak English with tourists. Et j'adore la culture française, et je parle français, j'écoute français,
Y en francés, o en castellano, o en inglés, cuando estamos en San Antón les digo, todo comenzó aquí, en la ría, en esa lana que llegaba de Castilla, que llegaba en carros con bueyes, y esa lana llegaba a San Antón, ahí estaba lo que después sería el consulado, y de ahí en barcos se pagaban los impuestos que entonces se pagaban, pero todo comenzó, la historia comenzó ahí, en la ría. Voy a contarles a ustedes, tal como esto sucedió, un donostiarra en el bocho que pronto se enamoró. Y aunque Donosti es hermosa, Bilbao tiene su aquel. No sé qué tiene este bocho, me quedé prendado de él. Bochito, bochito lindo, cuántas veces yo canté en tu plaza de Santiago. El aurrescullo bailé, el amor que tú me diste, tus gentes sencillas son. Bochito, bochito lindo, te llevo en mi corazón.